Muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por Edwin Zúñiga, Zaira Carolina Garzón, Osvaldo Cortés, John Jairo Angulo y quien les habla, Claudia Patricia Tapia. Les voy a hablar sobre los pasos para realizar el informe final de auditoría. Definición de informe de auditoría. El informe de auditoría es el producto final del trabajo del auditor en el cual presenta sus observaciones, conclusiones y recomendaciones. Características del informe de auditoría. Los informes de auditoría se caracterizan por contener lo siguiente: exactitud y beneficios de la información, calidad de redacción, tono constructivo, claridad y simplicidad, estructura bien definida. Clasificación de informes de auditoría. Entre ellos tenemos informe preliminar, informe final, informe ejecutivo e informe de seguimiento. Objetivos del informe de auditoría. Primero, proporcionar información que sea objetiva, independiente y confiable. Segundo, proporcionar conclusiones y opiniones basadas en evidencia. Tercero, promover la mejora en la redacción de cuentas brindando credibilidad y transparencia. Cuarto, fortalecer la eficacia del docente. Y quinto, incentivar el cambio mediante análisis completos y recomendaciones de mejoras bien fundamentadas. Estructura del informe de auditoría. Para realizar el informe de auditoría tenemos que tener en cuenta, primero, encabezamiento, en el cual va orden de trabajo, entidad auditada, tipo de auditoría, fecha de inicio, fecha de terminación, auditoría ejecutada por. 2. Introducción, en la cual veremos objetivos, alcance, declaración y metodología. 3. Conclusiones. 4. Resultados. 5. Recomendaciones. 6. Anexos. 7. Séptimo, generalidades. Para realizar el informe de auditoría tenemos que tener en cuenta las siguientes NIAs. NIAs 260, 570, 700, 701, 705, 706, 720, 800 y 805. A continuación, les presentaremos la entrevista con el auditor. Buenas tardes, en este video les hablaremos sobre el informe final de auditoría. Mi grupo está compuesto por Zaira Carolina Garzón, John Angulo, Osvaldo Cortés, Claudia Tapia y mi persona Edwin Ariel Zúñiga Moreno. Nos encontramos con Cristian Olaya, revisor fiscal de la empresa Publicar. Buenas noches, Edwin, ¿cómo estás? Bueno, quiero contar un poco cómo funciona y cómo establecemos nosotros desde el punto de vista de auditoría nuestros informes o nuestros dictámenes de auditoría externa. Inicialmente, cuando hemos culminado todos los procesos de auditoría y todos los procedimientos sustantivos, pues nos podemos formar la opinión con nosotros como auditores, y esto implica haber llevado a cabo cada uno de los procedimientos en cada una de las áreas de los estados financieros. En el caso de Publicar específicamente, nosotros obtuvimos toda la información suficiente y apropiada para formarnos una conclusión acerca de la razonabilidad de los estados financieros. En Publicar, nosotros el año 2019 emitimos una opinión sin salvedades. Esto quiere decir que no identificamos ningún error material a nivel de los estados financieros. Usualmente, un informe de auditoría o una opinión se compone de los siguientes párrafos que son muy relevantes dentro de ella. El primero tiene que ver con la opinión, donde nosotros expresamos si el estado financiero es razonable o no lo es. El segundo párrafo es el fundamento de la opinión, que al final del día es lo que soporta si una opinión es limpia, tiene alguna salvedad o si hay alguna abstención de opinión. Luego sigue la responsabilidad del auditor y la responsabilidad de la administración. Es importante mencionar que dentro de las responsabilidades de la administración están el mantener un sistema de control interno y la elaboración y preparación de los estados financieros. Y por último, tenemos un párrafo muy importante en Colombia que tiene que ver con todas las leyes y regulaciones. Allí es donde principalmente tocamos temas como lo son el cumplimiento de los estatutos de las compañías, si se pagaron la seguridad social, si hubo cumplimiento a nivel de declaraciones tributarias, etcétera, etcétera. Usualmente cuando nosotros emitimos nuestras opiniones de auditoría, pues nosotros tenemos que llevar a los comités de auditoría, si las compañías lo tienen, los principales hallazgos o recomendaciones que identificamos en el proceso. En el caso de Publicar, específicamente tocamos un tema muy sensible durante el año 2019, ya que como ustedes saben, Publicar ha sido una compañía que ha tenido que evolucionar. Publicar era la que emitía, no sé si recuerdan en años anteriores, los directorios,
Esto ha tenido que migrar porque, pues, digamos que todo el tema de papel ha migrado mucho a los temas electrónicos y virtuales. Entonces, Publicar ha venido sufriendo un deterioro de su situación financiera, con lo cual nosotros tuvimos que dejar un párrafo de énfasis relacionado principalmente con el tema de negocio en marcha, debido a que Publicar ha tenido unas pérdidas recurrentes durante los últimos años, deteriorando su patrimonio y de hecho llevándolo a una causal de disolución que en Colombia se materializa cuando el patrimonio neto está por debajo del 50% del capital social. Entonces, como te decía, estas principales observaciones a nivel financiera o inclusive algunas otras a nivel de procesos, como son recomendaciones en la depuración de partidas conciliatorias, hacer una revisión más profunda, por ejemplo, en el análisis o valor neto de realización de sus inventarios, la depuración de algunas partidas de impuesto diferido, que digamos que nosotros no estuvimos de acuerdo en la revisión de la misma, fueron temas que fueron llevados al comité de auditoría y que se plantearon en el memorando de recomendaciones a la entidad. Entonces, para resumir, como te decía, en el caso de Publicar, si bien obtuvimos una opinión limpia, ¿cierto? Que quiere decir que no hubo errores materiales, sí identificamos ciertas debilidades de control que fueron comunicadas a los encargados del gobierno, a la alta gerencia, y que fueron de alguna manera puestas en evidencia en nuestra carta de manifestaciones.